una vez más a este que es su espacio. Continuamos con las entrevistas a los candidatos a los distintos cargos del Poder Judicial para que ustedes los conozcan y el día que nos toque ir a emitir nuestro voto estemos lo mejor informados posibles. Hoy es un gusto para la Exconversa recibir al licenciado Jesús Alvarado Espinosa. Licenciado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, soy yo el honrado. Muchas gracias. La verdad es que he tenido la oportunidad de escuchar en muchas ocasiones al licenciado Alvarado en algunas de las charlas que imparte en la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Torreón, y pues yo personalmente le tengo admiración, me doy cuenta a través de sus charlas que es un experto en su materia y por eso no podíamos dejar de tenerlo aquí en el espacio. Me voy a permitir leer su semblanza. Cuenta con un doctorado en Derecho por el Instituto de Posgrados en Humanidades, una maestría en Justicia y Derecho impartida por la Universidad Autónoma del Noreste y el Poder Judicial del Estado de Durango, una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en el Instituto de Posgrados en Humanidades, un diplomado sobre argumentación jurídica y un diplomado internacional de argumentación jurídica impartido por SILEX en España, docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal y actualmente se desempeña como juez mixto de primera instancia del segundo distrito judicial en Durango con residencia en Lerdo. ¿Estoy correcto? Todo es correcto. Muchísimas gracias, licenciado. Además, pues catedrático en distintas universidades aquí en la región. Sí, actualmente doy clase en la Ibero, en la ULSA, he dado clase en la 18, en la UANE, en la UAL. La verdad siempre me ha gustado mucho dar clase, porque aprende uno mucho, resulta muy enriquecedor. Aprende uno más que los alumnos. Mucho más, ¿no? Ellos no saben el favor que nos hacen. Sí, la verdad es que nos pagan por aprender, la verdad. Es correcto. Licenciado, pues para iniciar esta charla, primero que nuestro auditorio conozca quién es Jesús Alvarado, dónde nació, de qué colonia, alguna anécdota de su infancia que usted pueda compartir. Yo soy originario de Cuencamé. Yo nací en Cuencamé, Durango, ahí pasé toda mi infancia y adolescencia. Cuando hay que venir a estudiar profesional, tengo que venir a Torreón y aquí viven mis abuelitos. Aquí bueno, aún vive mi abuelo materno y con ellos llegué a estudiar y desde entonces pues he estado aquí en Torreón y luego ya me casé y vivo en Gómez, pero me vine a vivir a Torreón a partir de 1994 para estudiar la carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y casi iniciando, luego que llegué aquí a Torreón, empecé a practicar. Empecé a ir a un despacho, era un despacho con un tinte y una labor social muy importante. Ahí se litigaba en lo jurídico, pero también había que llevar personas a generar presión social en juzgados de distrito, tribunales agrarios, hacer marchas. Y ahí empecé. Entonces era una parte muy edificante y era una experiencia nueva que yo venía de Cuencamé. Ya me soltaron un carro para llevar a las personas, etcétera, pero me di cuenta que tenía que centrarme en dedicarme al estudio, leer, prepararme, y entonces me fui a practicar a un juzgado en Gómez Palacio, Durango, y desde enero del 95 empecé a practicar. Y al año siguiente empecé a trabajar, entonces trabajaba y estudiaba. Y cuando salgo de la carrera, pues accedo a mi título, a mi cédula, y me permite pues acceder al siguiente espacio que era de actuario. Y curiosamente regresé a Cuencamé, pero ya como actuario. Y posteriormente el licenciado Salvador Salas Chávez, que es el coordinador de la Universidad La Salle Laguna, me invitó como su secretario de acuerdos al juzgado primero civil, y ahí duré 3 años como secretario de acuerdos, y posteriormente en un concurso por oposición accedí al cargo de juez.
Ese concurso en el 2005, anteriormente para acceder a las plazas de juez, se concursaba por juzgado. Entonces, el juzgado quedaba céfalo, se hacía una convocatoria y se hacía un concurso. Y así se accedía al cargo de juez y le asignaban a uno el juzgado correspondiente. En el 2005, bajo un presidente del Tribunal Superior del Estado de Durango, el doctor Rodríguez, hizo un concurso, pero buscando los 5 mejores lugares por materia: civil, familiar, mercantil y penal. Entonces, la convocatoria decía: a los primeros 5 lugares de cada materia les vamos a dar un espacio como jueces. Y entonces yo me inscribí a las 4 materias. Me preparé, hice lo mejor que pude y quedé como triunfador en 2, en materia civil y mercantil, que era mi especialidad del juzgado. Entonces, eso me permitió pues, que el 5 de octubre del 2005 fuera designado como juez de primera instancia. A los 29 años yo ya me estaban pagando por aprender resolviendo. ¿Hacer sentencias? Sí, ya empezaba a hacer sentencias. Y de ahí era un juzgado mixto. Ahí veíamos penal, mercantil y civil de menor cuantía. En el 2008 me voy a Lerdo, el Lerdo ya de primera instancia, y ahí eran asuntos civiles, como en la actualidad, civiles, mercantiles y familiares. Pero entre el 2005 y el 2007 cursé una maestría en materia penal, porque no había. O sea, yo quería seguir estudiando, pero no había oferta en materia civil, en materia mercantil o en materia familiar, no había oferta de posgrados. Y la única oferta era una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Me anoté. Y entonces, al 2010 no había un espacio para juez penal. Y entonces dijeron, pues ¿quién pudiera ayudarnos aquí que supiera materia penal? Y sacaron mi título y dijeron, al penal. Y me cambian al penal y empecé a trabajar en un juzgado penal. En el 2010, en la época crítica, difícil de la delincuencia y la violencia en la labor. Y en Gómez, claro. Y en el Cerezo de Gómez. Había que ir todos los días al Cerezo de Gómez, había que salir en la tarde, había que salir la verdad sí, la verdad sí. Ahí estuve y luego me cambiaron de juez civil. Hubo favorablemente un magistrado, terminó su encargo y al magistrado le dijeron, díganos usted dónde quiere regresar. Dijo, quiero regresar a un juzgado penal. Y me votaron. O sea, esa designación hizo que yo regresara a un juzgado civil. ¿Qué dijo? Gracias. Sí, es que pues ni tanto, porque regresé al juzgado civil, y el juzgado civil, quienes nos escuchan recordarán que los juzgados estaban por la Allende y Urrea, allá a una cuadra de la Soriana Centro. Y mi despacho estaba justo en la esquina de esa central de camiones, y tenía ventanales por la Urrea y tenía ventanales por la Allende. Sí. En el 2012, 2013, si no mal recuerdo, a una cuadra mataron a los tránsitos. No sé si se acuerdan. Sí. Que hubo un evento así que desgraciadamente atacaron de manera fulminante a tránsitos que se encontraban en puntos. Y nosotros totalmente expuestos. Porque eran ventanales. Ventanas normal, de vida normal. Sí. Entonces, pues bueno, aún así, ahí estábamos, llegábamos a las 8 y nos íbamos a las 10, 11 de la noche trabajando en ese juzgado. Y posteriormente me invitaron, el doctor Apolonio Betancourt me invitó a ser secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango. Y luego de ahí a secretario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango. Y de ahí me manda de coordinador de jueces de control en el Estado. La implementé, porque en ese entonces había que implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el Estado. Durango ya estaba, desde el 2009 ya había implementado el sistema penal acusatorio, pero aplicaba las leyes conforme
al código local, al código de procedimientos penales del Estado local. Entonces a nosotros nos tocó implementar el código nacional y en todo el Estado, porque antes nada más era en la capital. Y luego regresé de juez penal a Gómez Palacio y luego me fui a juez civil de Durango. Fui juez civil de Durango como 6 meses. Una experiencia también maravillosa porque me tocó resolver asuntos de nulidad de terrenos que estaban justo en el centro de Durango. Una operación de compraventa de $2 millones, una responsabilidad civil por daño moral. Una situación verdaderamente enriquecedora. Y de ahí regresé a Cuencamé como juez y posteriormente de juez de control en Gómez y en 2 periodos juez especializado en niñas y adolescentes víctimas del pecado. Para que a partir de este año pues soy juez mixto en Ciudad Lerdo. También ha sido el derecho civil a mí me encanta. Me encanta casi o más que el derecho penal. El derecho penal tengo ya 8 años impartiendo la cátedra de Derecho Penal Sustantivo en la Universidad Iberoamericana, y entonces, pero si yo no conociera derecho, no conociera el rigor, la técnica, la exigencia del derecho civil y del derecho procesal civil y mercantil, la verdad no entendería el derecho penal y el derecho procesal penal. Tiene uno que conocer las dinámicas para poder entender tanto el derecho sustantivo como el derecho procesal. Y aquí estoy ahora porque con la reforma judicial, pues mi cargo como juez de primera instancia del Estado de Durango está por fenecer. Pero a la vez que me está cerrando una puerta o mi vida entera dentro del Poder Judicial local, pues ahora toca resolver ahora me toca enfrentar la elección con una ventana que se abre como oportunidad a servir a las personas a través del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 8º Circuito. Entendamos que está usted como candidato a magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, con sede en Torreón. Está largo el nombre, pero hay que estar atentos porque así va a decir la boleta. Sí, la boleta es la boleta rosa. De las 6 boletas están identificadas por colores y por cargos. Entonces la boleta rosa es para magistradas y magistrados de tribunal colegiado. Y luego la boleta nos indica cuáles son las materias especialidades de cada uno de los tribunales colegiados. Y en lo particular yo estoy en penal y administrativo. Entonces, si yo quiero votar por Jesús Alvarado, ¿qué tengo que buscar en la boleta? En general, la elección es compleja primero porque son 6 boletas. Entonces, 3 boletas son nacionales. Entonces, esas tienen un denominador común, en esas no varían. Ministras y ministros, Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Esas vienen estandarizadas. Esas van a ser las mismas en todo el país. Van a aparecer los mismos nombres y las mismas columnas, los mismos números. Las otras 3 boletas son las que van a variar dependiendo del circuito y del distrito electoral. Entonces, por ejemplo, en Coahuila, que es el 8º circuito, es un circuito pero con 2 distritos electorales. Dependiendo del lugar donde nos encontremos, vamos a encontrar unos candidatos u otros. Exacto. Sí. En el caso de su servidor, por ejemplo, yo aparezco en el distrito electoral 2, que abarca la parte sur de Torreón, más o menos del Boulevard Revolución hacia el sur, hacia el Cerro de las Lomas. Torreón, Matamoros, Viesca, Parras,
Saltillo y Arteaga, por el lado de Coahuila, porque por el lado de Durango nos toca Lerdo, Nazas, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe. ¿Y ya tuvo oportunidad de visitar todos esos municipios? Me lo sé porque los conozco porque ahí he trabajado. Claro. He trabajado, por ejemplo, para llegar a San Juan de Guadalupe y Simón Bolívar en ocasión, o a las comunidades de esos espacios, hay veces que hay que dar la vuelta hasta Zacatecas. O sea, tiene uno que llegar a Juan Aldama por aquel lado para acceder a los espacios de Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe. San José de Flechas Y ya se lo sabe a todos muy bien. Por eso me sé los nombres porque los conozco. Y pues no se diga por la parte de Torreón, Viesca, Matamoros, Parras, Saltillo y Arteaga, porque también pues en mi vida he hecho todo eso. Le digo, en las manifestaciones estas de mi primera experiencia era hacer una marcha de Torreón a Saltillo para reclamar que se diera cumplimiento a una ejecutoria para restitución de unos terrenos ejidales. Aquí está mi vida y aquí está toda mi experiencia, aquí están mis amigos, aquí está mi familia. Yo no me voy a ir porque no tengo a dónde irme. Claro, sus raíces aquí están aquí. Sus quereres están aquí. Están aquí todos. Aquí está mi abuelo. Mi abuelo vive en la colonia Jardines de California, ahí en Eduardo Guerra. Sí, ahí vive. Entonces, en una de mis intervenciones ahora con la dinámica de dar difusión a nuestra persona como candidatos, yo me puse a trabajar vendiendo paletas cuando tenía 13, 14 años. Entonces, ese niño de 13 años de Cuencamén que venía y encontraba Torreón, pues la verdad le maravillaban los semáforos, los carros, las avenidas. Era para mí un mundo nuevo y lo exploraba sonando la campana del carrito de paletas. Entonces conocí todo el Boulevard Revolución, conocí las fuentes, conocí el bosque. ¿Y hay alguien todavía que lo reconozca? Sí, de mis amigos, son de esas, a mí quien me llevó a vender paletas eran mis amigos del Eduardo Guerra. Entonces, pues ahí en Eduardo Guerra hay una dinámica muy difícil y entonces, pues desde entonces ya no coincidimos, porque aparte pues yo me fui a estudiar y mis amigos ya trabajaban porque ya tenían familia. Responsabilidades. Claro, pero todavía me encuentro a uno de ellos que vende elotes ahí en Torreón Jardín, por la Laguna Sur, y entonces llego y a veces le compro y ahí le saludo y me acuerdo muy bien de todo eso. Sí. Claro, los amigos de la infancia son para toda la vida, ¿verdad? Sí. Épocas muy bonitas que comparte uno y bueno, que la vida nos lleve por otros caminos, siempre en esos recuerdos podemos coincidir. Sí, así es. Y el licenciado Jesús, ¿qué espera de esta elección? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo motiva a decir, me voy a inscribir, voy a cumplir, voy a ver si cumplo los requisitos y me voy a inscribir a ver si quedo en la terna para la elección? Yo de toda la vida siempre estamos inmersos en el amparo. Y en el 2016 yo ya dictaba sentencias definitivas en juicio oral, y mis sentencias definitivas llegaban al tribunal colegiado. Y la verdad, nos resolvían con mucha modestia intelectual, sin ningún afán de demeritar el esfuerzo de los profesionistas que les tocó resolver en esos amparos directos. La verdad, no sabían ni qué. O sea, resolvían, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A nosotros nos tocó resolver un asunto bien complicado de violación a una niña de 15 años que llegaron y le tocaron, le dijeron, tenemos un paquete para tu papá. La niña abrió y la violaron. Y entonces nosotros, cuando vamos al juicio, pues nos conformamos con únicamente la información que recibíamos del lado del estrado.
los testigos. Entonces nosotros tomamos la decisión única y exclusivamente en función de lo que los testigos nos dijeron ahí en esa audiencia. A nosotros la niña nos dijo, yo lo conozco, lo identifico, porque luego de la agresión, 2 meses después, había un coche donde un señor se bajó y dejó a una niña en el kinder de un lado de mi casa. Dijo, cuando yo lo volví a ver, quedé congelada, pasmada. Y aparte había un retrato hablado donde el señalado, el acusado, tenía la forma de... tiene un nombre, ahorita no recuerdo cómo se llama esa característica del pelo cuando tiene como Chiquidrácula, por decirlo así. Y en el retrato hablado de los momentos posteriores al evento, el señalado traía esa característica y el imputado coincidía con eso. Bueno, nosotros dictamos la sentencia y el tribunal colegiado resolvió otra cosa. Puede ser que la resolución del tribunal colegiado haya sido la correcta, pero cometieron un error de técnica importantísimo, que permitieron que la defensa aportara la carpeta de investigación al expediente del tribunal colegiado. No sé si me explique. La carpeta de investigación, con todos los actos de investigación en crudo, se aportaron y se recibieron como pruebas por el tribunal colegiado. Y nosotros decíamos, bueno, si nosotros hubiéramos resuelto conforme a la carpeta de investigación, tal vez hubiésemos coincidido con el colegiado. Pero en el sistema penal acusatorio está prohibido, vedado, revisar antecedentes de investigación. Y que el tribunal norme criterio o tome decisión solo y exclusivamente en función de lo que los testigos hayan mencionado en la audiencia. Y entonces, por mencionar un ejemplo que resulta muy obvio, pero que así lo hicieron, y entonces creo que nosotros tenemos la capacidad, la formación, la experiencia para poder al sistema penal acusatorio no derogarlo, reforzarlo, darle una dinámica adecuada que permita dar solución a los conflictos de las personas, sobre todo de estos casos trágicos como el que les estoy platicando. Tan sensibles. Eso es mi primera motivación y la segunda, reitero que la carrera judicial pues ya nos está obligando a que la elección judicial nos obliga a que la carrera judicial sea prolongada o continuada o la permanencia a partir de la elección. ¿Y cuáles serían las propuestas en concreto de Jesús Alvarado para esta campaña, para esta elección? Muchos han prometido acceso a la justicia, sensibilidad, términos breves, etc. Me parece que ese es un discurso sencillo y muy barato. ¿Qué es lo que nosotros prometemos? Pues bueno, entender la dinámica social, entender que hay asuntos muy sensibles y que requieren de una atención inmediata. Actualmente el juicio de amparo directo es una tercera instancia para todas las personas. O sea, si nosotros tuviéramos aquí a nuestro cliente, a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro primo, nosotros le diríamos, oye, ¿qué se necesita para llegar a un tribunal colegiado de circuito? Mira, necesitamos entre 6 meses y 1 año para que el juez de primera instancia resuelva. Y luego requerimos ya que resuelva el juez, si es que resuelve entre 6 meses y 1 año, es ir al tribunal de apelación, que se va a tardar entre 6 meses y 8 meses. Y de lo que resuelva, todavía hay que ir al colegiado, que se va a tardar entre 6 meses y 1 año. Y ya, o sea, ¿me estás diciendo que en 2, 3 años se acaba el problema? No, porque el colegiado puede ser que detecte alguna irregularidad y lo regrese a la segunda instancia y luego lo regresen al principio. Y vuelves a empezar. Y entonces los asuntos se concluyen por cansancio, no por justicia. Eso yo lo he entendido y eso es lo que yo no quiero que vuelva a pasar. Que si hay que resolver, hay que resolver.
Porque lo que estamos resolviendo no son formalismos o no son capacidades o incapacidades de las autoridades que intervinieron a lo largo del proceso. Estamos hablando de vidas, de proyectos de vidas, de patrimonios. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Más aún ahora que venimos de la pandemia, pues plazos prolongadísimos, y entendemos que es por exceso de trabajo. Una sobrecarga. Ajá, yo reconozco en todos mis compañeros que aparecen en la boleta una capacidad enorme. Todos son excelentes abogados y creo que todos pudieran hacer un excelente papel. Pero la diferencia con su humilde servidor es la sensibilidad de entender que no se trata de papeles, no se trata de criterios, no se trata de instrumentos jurídicos nacionales o internacionales. Se trata de reconocer cuáles son las peculiaridades de esa persona, de esa familia. Sus necesidades concretas. Exacto. ¿Y por qué me atrevo a ofrecer eso? Porque de ahí vengo, de eso soy. Tengo 20 años luchando desde la primera trinchera, desde la atención de ver los asuntos en vivo. Ver a las madres con los niños cargando, tratando de resolver el problema de su pareja el pederasta, que a pesar de que está siendo procesado por un delito tan grave, ella no lo puede dejar, no lo puede abandonar porque es el padre de sus hijos. Entonces, entiendo yo que le tengo que dar respuesta a la víctima de ese delito tan grave, le tengo que dar respuesta al imputado, pero con eso también darle respuesta a la familia del imputado. Que se desgastan en los procesos, económica, anímica, moralmente, quedan. A mí cuando, por ejemplo, digo, en ese caso que llegaba la señora esposa de un pederasta, no voy a decir más información, pero me pidieron que autorizara el cateo para ir a asegurarlo, para complementar la orden de aprehensión. Me dijeron, ¿y a qué hora quiere usted la...? Déjenme que pueda yo ejecutar la orden de aprehensión de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Pero de la carpeta ya se desprendía que era un padre de familia. Y el hecho de ser padre de familia no le da ningún privilegio o alguna ventaja. A él no. A él no. Entonces, ¿qué fue lo que ordenamos? Sí, se autoriza la orden de aprehensión, pero por la noche, o sea, de 7 de la mañana a 10 de la noche, no más. Sí, porque en la noche vas a llegar a molestar a la dinámica de la familia, vas a alterar a la mamá, a los niños. O sea, los niños ya van a sufrir mucho se puede cumplir la ley preservando el resto de los derechos que se involucran. A mí me parece que sí, y entonces también yo detecto que el amparo directo es muy inmediato. ¿Qué significa muy inmediato? Pues de que los jueces de primera instancia sí estamos en contacto con el conflicto directo, lo vivimos, porque incluso van las partes o los abogados todos los días al juzgado y ahí identificamos sus realidades y tratamos de que la ley y el generar el puente entre la ley y la realidad, y eso lo vemos diario. En el amparo directo pareciera que es muy inmediato porque se rompe esa cercanía con el problema real y además quien hace la resolución, hay veces que tenemos justicia de secretarios y no justicia de jueces o de magistrados. Yo pienso que eso lo tenemos que revertir. Esa es mi propuesta, que estén las personas no solamente capacitadas, y reitero, en capacidad, en capacitación, en carrera universitaria, en diplomados y posgrados. Mis respetos a todos ellos. Yo también cumplo con esos requisitos, pero lo que nos falta es eso, acercarnos a la gente, resolverle a la gente su problema. Yo siempre les digo que tengan una resolución que resuelva su problema real. Exacto. El conflicto es ese. O sea, nosotros tenemos muchas formas, hay muchos tipos de conflictos y tenemos muchas formas de resolver conflictos.
Yo no me llega el agua a mi colonia, pues me organizo con mis colonos y hacemos hasta que nos atiendan. Llamo, mando un mensaje al programa de televisión o al programa de radio hasta que me lo resuelven. Ahí está la solución que incide directamente en mi vida del día a día. ¿Cómo le hacemos en los otros problemas que no se alcanzan a resolver así? ¿Cómo le hacemos en los problemas que necesariamente tienen que pasar por el proceso? ¿Cómo le hacemos para resolverlo? Con un proceso de 4, 5, 6 instancias, no hay quien lo soporte. Ni las personas con medios económicos soportan un proceso de más de 3 instancias. Y entre más instancias, siento yo, se va desensibilizando el proceso. Porque es mediato, porque el amparo es mediato. El amparo es mediato porque ya no ven personas. Nada más ven la carpetita. Ven un montón de expedientes y estadística. Pareciera. Eso lo tenemos que eliminar. Eso es lo que lo tenemos que eliminar. Y entonces que el magistrado efectivamente aplique todo su conocimiento, pero que no deje de lado su sensibilidad sin romper el equilibrio entre las partes. Claro, que siempre debe haber un respeto a la ley, al principio de legalidad, pero eso no significa que dejemos de ver que detrás de todo eso hay personas reales con necesidades reales como las que tenemos todos. Sí. Ese sería el... Sí, o sea, la verdad es de que nosotros nos llega un problema y no dormimos. Para unas personas, el que sea citado al Ministerio Público trastoca toda su vida. Todos. Y es un citatorio. Uno lo ve y no te apures. Pero esa persona ya no durmió una semana. Como testigo. Ya no le digo cuando se le involucra a él o a uno de sus seres queridos en un problema de esta cuando dimensión. Me ha tocado llevar testigos a un proceso familiar y que platico con los testigos, la verdad que me sorprendió la primera vez que él me preguntó, bueno, ¿y si me equivoco ahí, me van a detener? No, para nada. Entonces, ahí entendí yo que la preparación al testigo no es lo que va a decir, porque él sabe lo que va a decir, sino el decirle, no pasa nada, no se ponga nervioso, ahí si se equivoca nadie lo va a detener, usted no va a ir a la cárcel. Va a salir limpio. Entonces, entiendo esa parte, dice, ya nada más con que nos digan, vamos a ir tal día al juzgado, ya hay una presión y un nerviosismo. Sí, porque para ellos involucran muchas cosas. O sea, la verdad es de que cuando me dan a mí la cita para ir a discutir la pensión alimenticia de mi hijo, no voy a dormir el día siguiente. Por muy asesorada que esté, por muy preparada que esté. Por más herramientas intelectuales, psicológicas, económicas, así tengo acompañado al mejor abogado a mi costado. Hay incertidumbre. No sé. Y estamos hablando de asuntos el grueso de los asuntos. El grueso de los asuntos no llega a un tribunal colegiado. Normalmente no llega un divorcio incausado, normalmente no llega una violencia familiar psicológica, normalmente no llega una posesión de narcóticos simple o con fines de venta. Normalmente no es. Llegan los asuntos muy complejos, pero esa complejidad también permite que el tribunal colegiado vaya generando precedentes y esos precedentes sean obligatorios para el resto de las autoridades. Ese es el grado de responsabilidad, que no nada más resolvemos los asuntos, sino se va abriendo brecha o se va generando un piso parejo para los criterios que se han de utilizar en el futuro. También esa es una de las funciones del... Sí, no nada más es la carpeta que tienes enfrente, sino que a lo mejor como se van a resolver muchos otros en base a lo que tú resuelvas en ese. Es generar el precedente para que las demás autoridades, y de hecho la jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades, para que se vaya estandarizando. Y esto es muy importante. De justicia. Y esto es muy importante porque eso permite a las partes tener certeza de cuál es la ley, cuál es la interpretación de la ley, y eso les permita también tener certeza en cuanto al alcance y contenido de la ley y puedan generarse acuerdos
se puedan resolver por las propias partes el conflicto. Me queda claro que de su parte, como usted decía, todos estamos capacitados, todos tenemos la preparación académica, pero me queda claro que la experiencia que usted tiene pues sería un gran diferenciador en el momento de ejercer sus funciones, por todo esto que nos platica, toda su infancia, su crecimiento aquí en La Laguna, su desarrollo dentro del Poder Judicial. Pero, insisto, ¿cuál es la complejidad a la que se van a enfrentar los electores al ir a las casillas? Que hace rato lo platicamos antes de encender las cámaras, que decíamos, y soy muy enfática en decir, no nos va a tocar poner tachitas, que es a lo que todos estamos acostumbrados a ir a votar. Sí, bueno, mire, la democracia es poder elegir, poder resolver. Yo, en la mitología griega, hay en algunos de los pasajes de la mitología griega, dicen que Zeus agarró a todo el reino animal y a uno les dio fuerza, agilidad, tamaño, y al que dejó al último fue al desvalido hombre. El ser humano en la naturaleza no sobreviviríamos. No sobreviviríamos. Solos no, pero nos hizo gregarios. Es decir, podemos comunicarnos. De hecho, en el libro del Homo sapiens habla de eso. Dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el Homo sapiens sobrevivió respecto del neandertal? El Homo sapiens no tenía nada que hacer con el neandertal. El neandertal tenía una capacidad física y de resistencia mucho mayor al Homo sapiens. Dice, la diferencia fue porque el neandertal, como muchos otros animales, su capacidad gregaria era de 10 a 15 a 20 individuos. Hasta ahí. En cambio, dice, el Homo sapiens, generó una capacidad gregaria de 50, 80 o 100. Dice que es más o menos, al día de hoy, nuestra capacidad de tener relaciones humanas cercanas. O sea, si nosotros hacemos también un análisis, de veras, sí. ¿cuántas personas interactúo y de cotidianidad? ¿Cuántos tengo? Entonces, por decir, bueno, pues ahora con el teléfono, pues digo, bueno, en la lista de contactos tengo 500 o tengo 1000. Pero hablo nomás con 50 o 100. Exacto. Sí, entonces dice, entonces, el Homo sapiens, por eso sobrevivió neandertal, porque generó las condiciones sociales que le permitió no solamente subsistir, sino desarrollarse y sobrevivir. La mínima capacidad gregaria del neandertal lo hizo perecer. Bueno, pese a su fuerza, a sus características físicas. Sí, pero no nada más es eso. Entonces, regresamos a la mitología griega. Entonces dice, Zeus repartió esas capacidades mínimas con las que contamos. No nos dio colmillos, no nos dio fuerza, no nos dio agilidad, no nos dio uñas, no nos dio nada. Entonces dijo, bueno, esa es la capacidad para todos. Pero luego dijo, bueno, ¿qué hacemos con las habilidades? Y enseñó la técnica. Y entonces unos somos buenos para dibujar, otros somos buenos para contar cuentos, otros buenos somos para leer, otros para... y así. Entonces por eso tenemos abogados, arquitectos, artistas. La técnica no la repartió igual, la repartió por segmentos. Pero dijeron, oye, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues sí, ya repartiste esto, pero ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos que estos sobrevivan. Así como repartiste capacidades físicas y técnicas, porque tampoco las capacidades físicas las repartió por iguales. También tuvo sus favoritos. Hay unos más iguales que otros. Claro. Entonces dijo, no, la forma de resolverlo es que todos tengan capacidad política. Y por eso todos podemos opinar de política. Usted platica con el del Uber, con el de taxi, con el paletero, claro, con el carpintero, con los monitoristas, y todos pueden expresar su punto de vista política. Bueno, eso es lo que tenemos ahora. O sea, no somos iguales, efectivamente no somos iguales, pero sí tenemos algo que nos empareja.
y es el poder de ejercer el voto. Y por eso los invitamos a que ejerzan el voto. A que salgan a votar. Salgan a votar. Esa es la petición de todas las elecciones, sea el cargo que sea, si les salgan a votar. Es tu derecho, tu prerrogativa, ir a las casillas. La elección judicial no es pacífica. No ha sido. Has simbrado el sistema jurídico mexicano y por tanto hay personas que invitan a no votar, a no formar parte, en palabras de ellos, no formar parte de este boicot a las instituciones. Pero pues al final tenemos que ajustarnos. Y yo creo que si se nos da la oportunidad, pues hay que hacerlo. La reforma ya está. La reforma ya está. Ya está ahí, ya están los candidatos, ya están las campañas. Ya está el 1 de junio. Ya está la Ya está el 1 de junio, ya están las boletas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca? Ir a las casillas. Ir a las casillas. Y hay un TikTok que lo explica, pero trataré también aquí de explicar. Yo como elector, entonces llego con mi credencial de elector, la muestro al presidente y el presidente me va a dar 6 boletas para la elección federal. 6 boletas. Y aparte, si estoy en Coahuila o en Durango, me va a dar entre 4 y 5 boletas adicionales para el Poder Judicial local. Entonces, yo llego con un cuadernillo a la mampara, llego con entre 10 y 11 boletas. Y primeras 3 boletas las voy a poner por orden nacional: ministros, Tribunal de Disciplina y Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, esas 3 vienen parejitas. Yo tengo que informarme quiénes son los candidatos a ministras y ministros, magistrados para estos 2 puestos. Y entonces, esto, reitero, viene... Estas van a ser iguales para todo el país. Dependiendo del circuito en el que me encuentre y dependiendo del distrito electoral en el que me encuentre, entonces sí va a haber una variación. Va a haber una variación para salas regionales del Tribunal Electoral, pero sobre todo para magistrados de circuito y jueces de distrito. Estas 2 son las más complejas porque aquí sí varían mucho los nombres de las personas que integran el listado de las boletas. Y entonces, ahí hay que informarse más a detalle porque aparte son los que vamos a tener más cercanos. Sí, claro. Si le digo, si es difícil que un asunto llegue a los tribunales colegiados, pues la posibilidad todavía se vuelve más remota por lo que hace a ministros y ministras. Estos son los que van a estar cercanos con nosotros. Boleta amarilla para jueces de distritos y boleta rosa para magistrados de circuito. Voy a poner mi ejemplo para ver cómo que... Entonces, ya tenemos la boleta rosa. Tenemos la boleta rosa, por poner el ejemplo, identificamos magistradas y magistrados del tribunal colegiado, y entonces la boleta del lado, en la columna, hay una columna del lado izquierdo donde vienen solo candidatas mujeres. ¿Por qué se hizo así? Porque se busca con esta elección que haya paridad de género y que no haya menos mujeres que hombres en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, esta es la columna izquierda. Identifico el número, entonces elijo el 02 de la boleta rosa y en la parte del medio hay una información adicional que son las especialidades de los tribunales, viene por color, y quién postuló al candidato que aparece, que vienen por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, o si bien el candidato es un magistrado en funciones. Ahí esa información. Ahí está. Del lado derecho están hombres y también, bajo la misma lógica, elijo el número 12. Que yo, luego de que reviso las candidaturas, el listado, identifico el número y ese número lo subo a 5 espacios en blanco que aparecen en la parte superior de la boleta. En la parte superior de la boleta. Efectivamente. Entonces elijo, es como si estuviera en un dispensador de refrescos y papitas. Entonces elijo cuál es el producto que me gusta, identifico cuál es el número y lo tecleo. Solamente que ahora no tecleo. Lo escribo en los dos, en el espacio en blanco que está partido en 2.
porque nada más son de 2 dígitos. Entonces pongo 1 y 2. El 1 en un cuadrito, el 2 en el otro cuadrito. Dentro del cuadro, porque nada más está así. Y así con cada uno de los espacios que conforman los 9 o 10 cuadritos que aparecen en la parte superior de la boleta. Incluso el INE tiene un ejercicio de práctica electrónico donde nos dice qué tendríamos que hacer, únicamente para la elección federal. Solo por lo que hace yo ya entré, yo ya revisé cómo, entonces hice mi ejercicio para elegir ministras, hice mi ejercicio para elegir magistrados de la sala regional y superior del Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina, jueces de distrito y magistrados de circuito. Y si yo quiero conocer, si quienes nos siguen quieren conocer más a fondo, a más detalle, el perfil del licenciado Alvarado, ¿dónde lo tendría que buscar? Bueno, la primera es ir a la página de Conóceles. En Conóceles, ahí en el Conóceles, así como están las boletas que mencionábamos, están ministros, magistrados, y en una línea, la penúltima línea, ahí aparecen magistradas y magistrados de circuito. Teclean ese espacio en rosa palo y les abre un diálogo. Y ahí ustedes teclean mi nombre, Jesús Alvarado. Y les manda a un micrositio, a una página donde aparece mi nombre, mi número, el 12, aparecen mis propuestas, mi visión de la justicia, y también aparece mi currículum vitae. Ahí aparece, ahí podrán ver a detalle la capacitación y la experiencia con la que yo cuento para enfrentar este reto que iniciaría el 1 de septiembre de 2025. Ajá. Y ahí mismo, en el Conóceles, aparecen mis redes sociales. Aparece el Facebook, el Twitter o X, Instagram y TikTok. En general, con el nombre de Jesús Alvarado Espinosa. Ahí me pueden ver lo que yo estoy haciendo, tratando de difundir, ampliando la cultura jurídica y mi día a día, para que sepan que soy de Torreón, que soy de Durango, que soy de la región y que aquí trato de hacer lo mejor que se pueda desde mi trabajo y desde mi día a día. Licenciado, pues no, me queda muy claro que la capacidad está, la experiencia está. Esperemos que, sin importar el resultado de la elección, nos pueda acompañar en otro espacio para seguir platicando, para que nos enriquezca con su experiencia, porque ese es el propósito de este espacio: acercar a la ciudadanía a los temas jurídicos, legales, que a nosotros nos apasionan, pero pues para que la gente esté más enterada y más informada. Nosotros esperamos que nos pueda acompañar en otro momento. Estamos seguros que la ven muy bien la elección, pero pues ya lo vamos a comprometer a que nos acompañe. Comprometidísimo. Ahorita que platicábamos, pues aquí me siento como en casa. Sí. O sea, simplemente pasar por la esquina y simplemente entrar aquí al lugar donde tenemos el set de grabación, ya detona recuerdos, amigos, familia, sí, no, yo encantado de regresar a esta mi casa por esas relaciones y conocimientos. Muchísimas gracias, licenciado. Si tuviera usted un último mensaje para nuestro auditorio. La reforma judicial, no le tengamos miedo, porque al final la exigencia de la ciudadanía va a ser la que nos permita acceder a mejor justicia. Y una forma de exigir es yendo a votar. Entonces, nosotros, claro que le tenemos miedo a qué va a seguir, pero lo que no podemos permitir es que exijamos menos de lo que ya tenemos. Y ahorita tenemos un poder judicial federal fuerte. Eso, entonces, no podemos bajar el estándar de exigencia, independientemente de quién llegue. Y el primer paso es ir a votar en la boleta rosa por el número 12. Gracias, licenciado. Amigos de la Exconversa, muchísimas gracias por el favor de su atención. Por favor, difundan, compartan este contenido para que todos tengamos
la mayor información posible rumbo a estas elecciones históricas en nuestro país, primera vez que estamos involucrados en la elección de nuestro Poder Judicial. Por favor, compartan, síganos en nuestras redes, denle like y ayúdenos a difundir esto para que todos estemos bien informados. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo capítulo de Lex Conversa.